Buenas tardes, soy José Lázaro Quintero Santos, fundador y director ejecutivo de Tourism Business Development Consulting, una empresa dedicada a la gestión empresarial y la gestión del turismo. Pueden visitar nuestra página web www.tourismbusinessconsulting.com y ver los servicios que ofrecemos. Estamos en la mejor disposición de ayudarles personal y profesionalmente. Hoy contamos con la presencia de Henry Aguilera. Él es el fundador y director ejecutivo de Agraymark y va a compartir con nosotros sus experiencias empresariales. Henry, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio contigo. Henry, cuéntanos tu historia, cómo llegaste a ser empresario, porque me imagino que debe haber sido algo excitante. Adelante. Bueno, eso de ser empresario a veces uno ni lo sabe. Uno va dando pasos y cuando tú vienes a ver, dices, soy empresario. En el caso mío, eso fue la formación mía. Yo soy graduado de Ingeniería Civil y también hice una maestría en Administración. Y resulta que cuando llego aquí a Estados Unidos, yo dije, yo para volver como que a retomar lo mío, me iba a ser muy complicado porque eso lleva licencia, lleva estudios. Y yo dije, tengo que hacer algo que sea un poco más rápido. Y lo más rápido que uno hace es montar su propio negocio. Y eso empezó como un hobby. Me acuerdo que mi esposa me decía, pero ahora la ha dado por el marketing digital. Qué bien, ¿no? Y empecé a hacer cosas. Primero el primer cliente que uno tiene de estas cosas es uno mismo, ¿no? Claro. Empecé a hacer mi página web, empecé a darle vida a mis perfiles de redes sociales, empecé a ayudar a amigos, a familiares, y todo el que estaba cerca de mi círculo que necesitaba algo sobre esto, siempre me decía, oye, ¿tú crees que me puedes ayudar en tal cosa? ¿Me puedes ayudar en lo otro? Y así, de momento, de boca en boca, me apareció el primer cliente. Qué bien, ¿no? Me apareció el primer cliente. Ese primer cliente siempre uno se pone un poco nervioso porque, bueno, voy a cobrar por algo que ni siquiera yo hasta ahora era un hobby, como decía mi esposa, ¿no? Pero salió bien. Y cuando vine a ver el primero, el segundo, el tercero, de boca en boca con esto de las redes sociales, bueno, ya después fue un poco más estable. Pero fue así. Yo ni siquiera puedo decirte ahora, yo me hice empresario a partir de tal día. No, qué bueno, no te ¿no? lo puedo decir. No, pero además ha sido una experiencia importante, ¿no? Porque llego a Estados Unidos, ¿qué hago? Es difícil homologar los títulos aquí, Sí, pero la verdad que te felicito, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esas agallas, ¿no? Para decir, voy a emprender, voy a empezar mi negocio y veré qué pasa. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué fue lo más difícil de los primeros momentos y cómo lo superaste? Los primeros momentos son siempre difíciles. Como te decía, no me di casi ni cuenta cuando estaba en eso. Y entonces cuando ya dije, bueno, voy a pensar en serio. Eso como que me sorprendió yo pensando, voy a pensar en serio en esto. Y siempre hablo de mi esposa porque, bueno, uno comparte mucho tiempo con su esposa. Y ella me decía, ¿tú estás seguro de eso? Y entonces como que le entran siempre a uno las dudas. Y siempre he sido una gente estudiosa y dije, a lo mejor es verdad, ella tiene razón, no es el momento, pero muchas veces uno mismo se conforma con esas cosas y te deja pasar el tiempo y no haces nada. Así mismo. Lo más importante es la acción. Y fue así, lo voy a hacer porque es una meta. Así mismo abrí la compañía, así mismo le di más seriedad al tema de las redes sociales y así mismo, paso por paso, lo hice. Pero el paso ese inicial es el más difícil. Es el más difícil, ¿verdad? Sí, es el más difícil. Ok, ¿qué tipo de negocio es Agraymark y qué problemas tú intentas resolver? Agraymark es una agencia de marketing digital. Nosotros, los latinos, cuando llegamos a Estados Unidos, muchos tenemos, como yo, ímpetu, deseos, sueños que construir, y entre ellos está siempre hacer tu propio emprendimiento. Y ese es mi rol principal, ayudar a esos empresarios latinos a mejorar su presencia online. Porque en este mundo de hoy es difícil pensar en tú no tener una presencia online. Es como un mundo paralelo, Es verdad. aparte del mundo físico. El mundo online va de la mano del mundo real. Y cada día es más intrínseco. Esos dos mundos se confluyen cada día más.
Es difícil pensar en un proyecto o en un emprendimiento hoy si tú no tienes ni siquiera un perfil de redes sociales o ni siquiera tienes una presencia online. Que casi si tú vas a un restaurante ahora y tú dices, déjame ver este restaurante, qué tal, dónde está, déjame ver los reviews, déjame ver el menú, qué dice la gente. Y así en todo, un restaurante, conoces a alguien. Eso es parte de la promoción, la publicidad. Exacto, conoces a alguien y vas a buscar siempre qué hay de ese alguien, a veces hasta conociendo una persona. Tú dices, deja ver aquí. Deja ver las redes sociales, exacto, a ver qué dice de este señor o qué. Y entonces, en ese ámbito, yo ayudo a los empresarios a que tengan una presencia, y no solamente una presencia por decir, estoy en redes sociales, ¿no? Tratar de hacer de lo mejor posible para tú ganar seguidores, ganar engagement, porque si no te ven, no vendes. Y si no vendes, no hay negocio. No hay presencia. No hay negocio, simplemente eso. Henry, y si volvieras a empezar, ¿qué harías diferente? Bueno, buena pregunta. Diferente, yo pienso que todo es mejorable en la vida. Todo es mejorable. Pero yo pienso que hubiera estructurado un poquito más los pasos a la hora de hacerlo. Porque como te decía, aquello fue una cosa que salió, hubiera estructurado los pasos, pero con fecha de acción. En esta fecha voy a hacer esto, en esta otra fecha voy a hacer lo otro, y hubiera apresurado un poco más la acción. Con una cronología, ¿no? Exacto, la acción. La acción es muy importante. Casi siempre, como te digo, yo soy un agente estudioso y casi siempre me gusta estudiar y pasarle por arriba las cosas y a ver de qué manera puede ser mejor. Y a veces eso como que te retarda un poco, ¿no? La acción es importante. Es increíble cuando tú a veces sales a montar bicicleta y dices, estoy montando bicicleta, no me he caído. Y así mismo pasan estas cosas, ¿entiendes? Es que lanzarse y vas mejorando. Romper la inercia, ¿no? Exacto. Y seguir adelante. Vas rompiendo y en el camino eso solo se va ajustando. Y fue así. Fue una cosa que prefiero que sea así, un poquito más estructurado, quizás. Y en los momentos difíciles, ¿qué es lo que te motiva a seguir adelante? Siempre hay momentos difíciles en los emprendimientos. Hay impas, hay baches, hay veces que no tienes cliente y tú te preguntas, ¿habré tomado una buena decisión? ¿Será este mi camino? Pero la perseverancia y la disciplina de continuar es lo que siempre me hace pensar de que tengo que seguir, porque los mentores que yo tengo, la gente que yo sigo, siempre han tenido sus baches, siempre han tenido sus malos momentos y han podido salir de eso por la perseverancia. Yo creo que la perseverancia es la clave del éxito, ¿no? La disciplina. La disciplina. Henry, ¿y qué impacto tú buscas generar con tu empresa más allá del beneficio económico? Bueno, empresa y beneficio económico casi que es lo mismo. Si no hay beneficio económico, no hay empresa. Pero más allá de ese beneficio económico, yo busco la empatía, la comunicación, el poder sentir esa sensación de, por ejemplo, te hago el ejemplo, hace poco tuve un cliente que estaba haciendo un cambio de dirección de su negocio. Y cuando fuimos al Google Business Profile, que fuimos a cambiarle la dirección, él me dijo que llevaba casi un año tratando de hacer el cambio de dirección, no podía, y que Google le viraba para atrás, y yo lo ayudé. Y en 15 días logramos resolver el problema, porque Google tiene sus características a la hora de registrar tu negocio, sobre todo el tema físico, ¿no? De la dirección. Tienes que grabar un video, llevar, hacer la grabación de las calles, la intersección de la calle más cercana, hacer la grabación de lo que hay circundante a tu negocio, la entrada y un tipo de requisitos que debe tener ese video, ¿no? Y en 15 días lo logramos y me felicitó y me dijo, más allá de que por supuesto le cobré y todo lo demás, eso fue secundario, el cobro fue secundario, se siente agradecido y sigue el vínculo. Pero además es un cliente más que lo que hace es que va a dar una visión muy positiva de tu negocio y de lo que tú haces con él. Claro, una buena experiencia siempre se replica. Claro. Siempre una buena experiencia. A ese señor, cuando le pase eso, a un amigo, mira, yo tengo el hombre. El boca a boca es lo más importante. Yo tengo el hombre que ese hombre me lo resolvió, mira, tiene el número. Y no solo eso, ya después de eso seguimos conectados para otros servicios y eso, ¿entiendes?
Henry, ¿y qué estrategias tú utilizas para hacer crecer tu negocio? Bueno, Estratégicamente, ¿cómo tú te enfocas? estratégicamente, el marketing digital es algo que vive en constante movimiento. Uno de los puntos vitales que yo siempre tengo presente es el estudio. Tengo que seguir actualizándome porque el tema ahora de las herramientas de marketing digital y con la inteligencia artificial, eso es una revolución. Todos los días van saliendo cosas nuevas y no es que te vuelvas loco de estar atrás de eso, ¿no? Y salió esto y me pongo a tratar de ver esto y lo otro y como que no te enfocas. Si te va bien con una herramienta, disfrútala y camínala. Pero tienes que estar siempre a la expectativa de cómo está funcionando, ¿no? De lo que está pasando. de cómo está funcionando. Entonces, esa es una de las claves, ¿no? Siempre tratar de estar actualizado y buscar un mayor crecimiento de estas personas que te van conociendo, tratar de ir aumentando el círculo, ¿no? ¿Y qué tendencias tú crees que marcan el emprendimiento para los próximos años? Básicamente es eso que hemos hablado. Esto de la digitalización con la inteligencia artificial, eso es una locura. Eso, la productividad con la inteligencia artificial es muy grande y eso hace de que negocios como el nuestro sean mucho más productivos y ayuden a los emprendedores y a las otras compañías que sean productivas también. Para mí eso es lo que va a marcar. Vale. ¿Y cómo tú defines el éxito de un emprendedor? El éxito de un emprendedor, primero es sentirse bien con lo que hace. Si tú te sientes bien con lo que haces, eso tiene gran parte del éxito, ¿no? Por supuesto, crecer económicamente, eso hace bien, no solamente para ti, para tu familia y como persona, porque también poder ayudar a otras personas que son de tu equipo, que están contigo, que empezaron contigo, y que tú ayudes también a esa familia, eso también reconforta mucho. Henry, ¿y qué consejos tú le darías a alguien que quiere empezar una empresa, que quiere empezar un emprendimiento y que todavía no lo ha hecho? Y que está en esa fase de que no sé si lo voy a hacer, no sé si me irá bien. Es decir, pensando en retrospectiva de la primera pregunta, ¿no? Alguien que diga, yo quiero crear una empresa, pero no sé cómo hacerlo. Quiero crear una empresa, pero porque al principio uno siente miedo, timidez, uno no sabe cómo va a ir. ¿Qué consejos tú le darías a alguien que quiere hacerlo, pero que aún todavía está, digamos, en el limbo de sí o no? Primero tienes que conocerte tú y conocer ese producto o ese servicio que tú quieres dar. Siempre debes hacerte varias preguntas. ¿A quién yo voy a ayudar? ¿Por qué yo lo voy a ayudar? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Realmente lo puedo ayudar? Entonces son dos partes, ¿no? A donde tú vas y lo que tú tienes y lo que tú brindas. Esa es la esencia para mí. Ya las demás cosas son más bien administrativas, claro, o de seguimiento. ¿Cómo abro la empresa? El tipo de empresa que voy a hacer, si una LLC, si una corporación, si lo voy a hacer personal primero. Pero para mí esa es la esencia primero. ¿En qué tú puedes ayudar? ¿Qué tú puedes aportar? ¿Qué es lo que te hace diferente para tú poder llevar a cabo un emprendimiento? No es una locura de pensar un sueño y ir, ¿no? Pero después que tú tengas esa parte, no le des mucho taller. Yeah. Arranca y las cosas van saliendo. Hay que saber equivocarse. Yo pienso que uno de los mayores virtudes que debe tener un emprendedor es saber equivocarse. No todos sabemos equivocarnos. Hay veces nos equivocamos y reaccionamos de formas distintas. Hay quien dice, me equivoqué, voy a aprender. Hay quien dice, me equivoqué, hasta aquí llegué. Claro. ¿Entiendes? Y es bueno saber equivocarse también. Hay veces que tú tienes que replantearte. Claro. Tienes que cambiar la línea. Y no por eso tú debes sentirte mal. Hay que saber gestionar los errores. No, pues además porque el error forma parte del éxito. Exacto. Todos los grandes empresarios que hoy han llegado a ser grandes empresarios se han equivocado y se han equivocado mucho. O sea, cuando te equivocas y tú aprendes de esos errores, pues eso es una línea para seguir adelante. Exacto. Bien, es ¿no? así. Bueno, Henry, aquellas personas que quieran contactar contigo para acceder a tus servicios. Bueno, nosotros tenemos varios canales de comunicación. El más directo, 813-400-3897, es el teléfono móvil que atendemos las llamadas. Por correo electrónico info@elgreymark.com.
y los perfiles de redes sociales de Greymar. Qué bien, ¿no? Sí. ¿Y tu página web cuál es? Mi página web es www.greymar.com. Buenas tardes y nos vemos en una nueva edición de Tourism Business Development Consulting. Chao.